Bueno, vamos a entrar a los genes que participan en la cantidad y calidad de la leche producida. Ya vimos los genes de calidad de carne y cantidad. Ahora vamos a ver lo que es la producción de leche y cuáles son los genes que están participando en esas características. Bueno, para un poquito introducirlo en la producción de leche, generalmente la industria lechera, a excepción de estos últimos años, ha ido creciendo el 2% cada año, tanto en nuestro medio como a nivel mundial. ¿Qué se denomina la leche? La leche es el producto fresco del ordeño completo de una vaca sana, bien alimentada y en reposo, exenta de calostro. El calostro es la primera leche que se ordeña de la vaca después de que ha tenido el parto, que además debe cumplir con las características físicas, microbiológicas e higiénicas establecidas. En todas las especies la leche tiene una composición semejante, 87% de agua y 13% de material sólido. Puede variar, digamos, en vez de 87 puede tener 85, 83 y 18, pero más o menos bordea en ese porcentaje, ¿no? ¿Qué elementos contiene la leche? Están los glúcidos o azúcares, los prótidos, los lípidos, las vitaminas y minerales y el agua que yo les decía es el mayor componente, ¿no? Más algunas cenizas más. La composición de la leche puede verse influenciada por varios factores. Uno, la raza. Existen razas que producen una leche mucho más concentrada, por ejemplo, la Jersey, hasta 5.5, hasta 7, le decía, ¿no? La edad, la etapa de lactación, el número de lactaciones, el nivel de producción, la estación del año. Por supuesto que en la estación del año donde hay mayor pastura, va a haber mayor composición y producción de leche. Entonces, en general, la producción en cantidad de leche es muy variable y la calidad, que es proteínas, carbohidratos y lípidos, es hereditario. Pero se puede mejorar con algunas características que codifican algunos genes favorables a la producción de leche, que es lo que vamos a ver ahorita. El factor genético es muy importante y el buen factor que puede hacer que se incremente la producción de leche o se mantenga ahí, ¿no? Vamos con el primero de los genes candidatos. El primer gen candidato que se descubrió hace mucho tiempo es el gen PARC-GC1A, que se encuentra en el intrón 9 en la zona donde hay timina y citosina, 1892, del cromosoma número 6. Eso es en la base molecular 143 a la 690. ¿Qué es lo que hace este gen, el que codifica el PARG-GS1A? Es un coactivador del receptor, aquí por eso se llama receptor gamma proliferador y activador de peroxisoma. Peroxisoma, proliferator, activator del gamma coactivator 1A, ¿no? Entonces ese es más o menos la de identificación de este gen. ¿Qué es lo que hace? Activa unos receptores en el núcleo y para que se transcriban algunos productos enzimáticos para que regule la homeostasis energética. Quiere decir que le permite al animal adaptarse a condiciones de estrés calórico y otros tipos de estrés. O sea, pueden hacer aumentar el metabolismo oxidativo, quemar grasa, quemar proteína. Entonces, es un gen, así como un gen que codifica y regula que el animal no esté estresado. ¿Qué es lo que hace ese gen? En algunas razas, por ejemplo, el caso de la Holando, le permite que ella elimine calor más fácilmente, que pueda consumir mayor cantidad de agua sin ningún problema y que pueda termorregularse a través de los pelos y de la misma temperatura de su sangre. Entonces, es favorable cuando está en una versión favorable
porque le permite adaptarse al animal a condiciones de alto calor, alta humedad. Entonces, ese es el animal al estar adaptado a condiciones de alta humedad y alta temperatura puede producir mayor cantidad de leche. Vamos al segundo, que es importante también, que es el gen FMO3, que está en el exón 6 del cromosoma número 16, que codifica una isoforma de la proteína flavina monooxigenasa, por eso se llama FMO3, flavina monooxigenasa. ¿Qué es lo que va a hacer este gen? En la versión favorable no le va a cambiar el sabor a la leche cuando la leche es ordeñada o está en contacto con un plástico y si ha sido expuesta a los rayos solares. Si nosotros ordeñamos en el campo, vamos a suponer, ordeñamos en un balde de plástico, inmediatamente deberíamos cambiarlo a un recipiente metálico. Ya han visto que ya nadie utiliza tachos de plástico. Se utiliza solamente en las personas que van a hacer queso, digamos. ¿Por qué? Porque en el tacho de plástico esta enzima o estos genes se activan y al activarse van a producir un sabor a pescado, un sabor medio raro de la leche. O cuando nosotros ordeñamos y la dejamos a los rayos solares, también los rayos solares van a activar y se va a producir un sabor a pescado. Por eso es que ya se han normalizado la venta de leche y el ordeño no debe guardarse en material de plástico, se tiene que guardar en tachos metálicos, porque el tacho metálico no activa estos genes. Entonces, eso es fundamental por el sabor, por la palatabilidad. Te van a encontrar con un sabor que ya no es dulzón en la leche, si es que ha tenido la activación de estos genes. Vamos al tercer gen, el gen regulador de la prolactina. Este tiene que ver con la cantidad de leche producida. Está en el exón 4, en el sector donde está la adenina con la guanina, 8.398, del cromosoma número 23, y codifica una proteína de 199 aminoácidos que va a producir un desarrollo de la glándula mamaria, la conversión de ese tejido que es galactóforo en producción de leche y además de producir cantidad de proteína de la leche. El genotipo AG es el que produce mayor producción de leche, mientras que el GG produce mayor contenido de grasa. Entonces yo le decía, son de correlación negativa esto. A mayor producción de leche, menor cantidad de grasa. A menor producción de leche, mayor cantidad de grasa. Entonces, en la mayoría de las especies de bovinos productores de leche tiene este tipo de correlación. Entonces, ese es el gen regulador de la prolactina. Después está la PIT1 o PIT1. Está en el exón 6, donde hay una guanina con una adenina, o sea, hay una transversión, o sea, se cambia en el cromosoma número 1, que va a activar a 3 tipos de hormonas, la tirotropina, la prolactina y hormona del crecimiento. Entonces, junto con el gen regulador de la prolactina, trabaja la PIT1. ¿Qué es lo que tiene esta? Que está correlacionado a mayor cantidad de producción de leche. Por ejemplo, en la raza holandesa hay mayor cantidad de genes favorables de producción de leche, como es el genotipo AA mayúscula. Entonces, pero tiene correlación negativa no solamente con la producción de grasa, sino con la fertilidad. A medida que aumenta la producción de leche, la fertilidad va a disminuir. O sea, porque es de correlación negativa con esos genes que van a activar la fertilidad. O sea, estrógeno, progesterona, etcétera, etcétera. Vamos a la quinta de las características codificadas por genes en producción de leche, que es la STAT5. Está en el exón 9 del cromosoma número 19 y es un mediador de la acción de la hormona GH o G, y la prolactina. Las vacas con genotipo GG mayúscula producen mayor cantidad de leche, mientras que las AA producen mayor contenido de proteína y grasa de leche. Entonces, esta tiene que ver proteína y grasa también, coordina junto con
las otras hormonas y enzimas y genes para producir, igual es de correlación negativa. Aumenta la producción de leche, disminuye proteína y grasa. Después tenemos la GAT1, está en el exón 8, cromosoma 14, ¿qué es lo que va a producir? Como su nombre le indica, diacilglicerol aciltransferasa. Es una hormona o una enzima que va a asilar los ácidos grasos en la síntesis de triglicéridos. Por lo tanto, la DGAT va a producir mayor cantidad de proteína, de grasa de la leche. Existen otros genes como son la leptina, ya habíamos dicho que tiene que ver con el marmoleo, también codifica para la producción de grasa de la leche, la GHR, la kappa-caseína, la beta-caseína y la alfa-caseína, S1, son proteínas que tienen que ver con la producción, vale la redundancia, de proteínas de la leche, alfa-lactoalbúmina, la alta beta-lactoglobulina, son otras que participan, pero en muy pequeño porcentaje, están más influenciados por la alimentación y el manejo en este caso, ¿no? Aquí tenemos el gen de la kappa-caseína, por ejemplo, que codifica las proteínas de la leche, yo les decía. Tiene, en términos medios, la leche tiene un 3.2, 3.5, puede llegar a 5.5 hasta 7, pero en promedio la mayoría tiene 3.2 a 3.5. El 80% de esas proteínas son caseínas. Se hidroliza por la acción de una hormona que se llama renina, originando la desestabilización de las micelas y forma los precipitados. Eso es lo que pasa cuando se hace queso, por ejemplo. Para la leche fluida, este gen de la kappa-caseína nos colabora en esa acción con la enzima renina y nos va a producir el famoso queso, ¿no? Ya nosotros podemos trabajar con. Bueno,